Bueno, hermano, mi nombre es Anselmo Vargas, del lugar de Carelmapu. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da este momento, ¿cierto?, de poder bendecir su nombre, poder darle la honra, la gloria a Dios que se merece y es digno de ser bendecido, ¿cierto? Doy gracias a Dios porque me ha dado una familia, una esposa, unos hermosos hijos, y por eso doy gracias a Dios por todo lo que Él me ha prestado. Y como le digo, soy de Carelmapu y asisto a la iglesia donde pastorea el don Eduardo Navarro. Ahí estamos avanzando hacia las promesas que Dios los tiene, hermano. Doy gracias a Dios por este momento de poder bendecirlos a ustedes, en poder hablar un momento de cómo Dios puede eh, hacer cambios en las familias, en los hogares, cuando hay propósito de Él en todo esto, ¿cierto? La palabra de Dios dice que somos predestinados nosotros. Desde el vientre de nuestra madre ya somos predestinados. Doy gracias a Dios porque yo creo que la misericordia de Dios está y podemos ver y podemos expresarnos, no con nuestra fuerza, no es con nuestro entendimiento, sino es que dice que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y doy gracias a Dios porque un día fui alcanzado por la misericordia de Dios. Quiero contarles un poco de lo que fue mi niñez, desde que me recuerdo hasta lo... Fui del campo, en esos lugares por ahí, de Los Pellines, un pequeño pueblo que hay entre Frutillar y Yanquihue. Ahí pasé parte de mi niñez en el campo. Eh, de hermanos, 10 hermanos, el menor es el que habla. Mi madre, mi padre, una familia un poco complicada, como se puede decir. Vengo de una familia muy con apego, eh, con el vicio del alcohol, y a una corta edad mi padre lo alcanza una enfermedad y poco tiempo después se le declaran una enfermedad y a los 3 meses le alcanzó la muerte.
y hubo un quiebre en la familia. Se empezaron a ir los hermanos por un lado. Se empezó a deshacer la familia Vargas Leville. Y yo era muy pequeño, iba a cumplir poquito más de 12 años tenía cuando mi padre lo alcanzó la muerte. Y eso me dejó muy complicado a esa corta edad, donde después tuve que comencé los hermanos mayores se empezaron a ir de la casa. Mi madre tuvo que irse del campo y me fui hacia el norte con una hermana. Iba a cumplir los 14 años y me fui de la casa. Volví cuando tenía ya cerca de los 17 años, por ahí. Pero siempre me marcó la muerte de mi padre. Me dejó muy complicado su partida y comencé a conocer personas que como decía mi madre, las malas juntas, es verdad. Yo puedo decir lo que es verdad porque en el mundo hay muchas amistades. Este mundo es muy atrayente en cosas que la juventud quiere experimentar. Siempre el joven quiere experimentar cosas y muchas veces se tuercen los caminos porque no conoce donde uno va a comenzar a conocer gente de distintos ámbitos. Y comencé a conocer mucha gente y comencé a meterme donde no debía, en los vicios, en el alcohol. Comencé a hacer otra vida y siempre con ese sentimiento que mi padre se había ido de esta tierra. Mi padre para mí fue, siempre uno tiene la mirada en alguien y yo desde pequeño puse, como mi padre era como el único que había, y me quebró su muerte de él. Y por muchos años cargué eso en mi corazón. Por muchos años llevé ese peso dentro de mí. Siempre cuando me recordaba, llevaba una tristeza dentro, muy dentro de mí. Y comencé a tomar decisiones erradas y meterme donde no debía meterme. Así que, pero doy gracias a Dios porque en medio de todas esas cosas,
la palabra de Dios, como le decía de un principio, que somos nosotros predestinados. Así que desde muy joven conocí a una mujer que ahora es mi esposa. Lo conocí a ella desde jovencito y estuvimos, y desde de ahí los separamos un tiempo con ella, y pasando los años los volvimos a encontrar, pero ya fue diferente porque yo había tomado otro rumbo en mi vida. Estaba en las drogas, en todos los vicios que pudieran haber aquí en este mundo. Así que mi vida era de engaño, era muy agresivo, era muy iracundo, tenía muchas costumbres. Así que comenzamos a tener una relación y los casamos. Me casé muy joven, a los 20 y tantos años ya me había casado con mi esposa. Y comenzaron a venir los momentos difíciles en la vida. Y doy gracias a Dios porque ella pudo tener la paciencia de poder haberme soportado tanto. Yo era una persona que vivía más en la calle que en mi hogar. Trabajaba en el mar, embarcado por mucho tiempo, pasaba meses embarcado. Y cuando llegaba a mi casa, era poco los momentos que estaban con mi esposa, y de ahí comenzaron a venir los hijos y no le daba tiempo a ellos, sino que le daba más tiempo a los vicios, a todo lo que era droga. eh, y dentro de ese ambiente hay muchas cosas que uno, viaje, engaño por allá. Esa era mi vida, hermano. Esa era mi vida desde joven. Y doy gracias a Dios porque en todo eso, como le decía, la mano de Cristo estaba. Porque, como le decía de un principio, era un predestinado. Pero pasaron muchos años y el, en conocer a gente que no debía, me empecé a meter en problemas que no. En este mundo hay muchas amistades, pero amigos hay pocos en la vida. Yo creo que una palabra amigo encierra muchas cosas, pero doy gracias a Dios porque pude, cuando me casé con mi esposa, era porque yo pensaba para hacer un cambio en mi vida. Pensé que al casarme con ella iba a haber un cambio en mi vida, pero no fue así. Fue diferente a lo que yo había pensado, porque, como le digo, después empezó
a venir los hijos, que fue mi hija, la Valesca. A lo mejor muchos de ustedes la conocen. Y pasando los momentos después nació mi hijo. Y mi vida seguía así, seguía eh, en esta, con las amistades, no paraba en mi hogar. Me fue muy difícil el comienzo. Vino todos los momentos adversos, la escasez. Trabajaba más que para los vicios que para aportar en mi hogar, teniendo ya una familia. Porque estaba tan metido en las drogas que a veces, muchas veces mi hijo con hambre y eso no me importaba a mí. No me importaba mucho lo que tenía a mi lado, porque no había amor hacia ellos. Porque sin Cristo es difícil hablar de amor, porque no se conoce el amor. Se habla de amor desde los labios para afuera, pero por dentro no hay amor, no hay un cariño, no conoce uno a su familia. Porque la vida de los vicios es diferente. Hay tristeza, hay engaño, hay de todo. No hay sinceridad, no hay nada. Pero doy gracias a Dios cuando pude entender que pasaron los tiempos, pasaron los años y cada vez quedaba más sumido en lo que en los vicios de este mundo. Porque hay mucha atracción en el mundo, hay muchas diversiones en el mundo. Y cada vez quedaba más enterrado ahí, no podía salir de ahí. Porque tenía muchas amistades por todos lados, supuestos amigos que tuve por ahí cuando pasé muchas dificultades, no hubo ninguno que estuvo a mi lado. Solamente mi esposa, que ella siempre estuvo. Doy gracias a Dios porque ella fue desde niña, fue a la iglesia. Después pasaron unos años que no se desvió del camino. Así que los dos estamos sobreviviendo en este mundo. Pasaron los años y ella volvió a la iglesia en Carelmapo. Caminó varios años sola y ella siempre me hablaba que había un Dios que me amaba y eso me molestaba y me quebraba por dentro porque yo siempre pensaba si Dios es amor, ¿por qué sufría tanto? ¿Por qué se había ido mi padre? ¿Por qué no estaba enterrado ahí? ¿Por qué no podía tener algo como mucha gente lo tenía y sufría por eso? Pero ella siempre me quiso, me hablaba de Dios, e incluso cuando no iba a ella a los cultos, porque a ese yo
no la dejaba ir, hacía culto en la casa y yo era el invitado. Mis hijos pequeños y eso me comenzó a marcar en la vida. Y doy gracias a Dios porque ella me pudo soportar tantas cosas que pasamos desde los 15 años. Comencé con la droga hasta los 30 años. 30 años sufrí en este mundo. Eh, Puedo decirle que un predestinado puede pasar muchas cosas. Puede pasar muchas cosas porque mm, yo en mi vida propia pasé muchas cosas en el mundo. Y un día salí a meses de la casa. Como le decía, un día de estos especiales en la vida, fui a una iglesia y al entrar a la iglesia hubo una oportunidad, un varón que Dios le dieron una oportunidad a él y me dijo que había un Cristo que me amaba mucho. Y cuando lo escuché me cayeron unas lágrimas, me acuerdo, y anduve con eso por mucho tiempo, con esa palabra. Y ahora entiendo cuando dice la palabra que Él golpea la roca y es el corazón del hombre. Y ahí Dios comenzó a hacer obras en mi vida. Doy gracias a Dios porque pude reconocerlo sin estar con enfermedad. La única enfermedad que tenía era las drogas, el trago, los engaños. Así que ese día fue especial. Y pasaba, me embarcaba y escuchaba esa voz, que Dios me amaba. Y siempre entre mí decía, si Dios ama tanto a la gente, ¿por qué sufrí tanto en el mundo? ¿Por qué sufrí? ¿Por qué mi padre me dejó? Siempre sacaba eso. Porque tenía esa herida por dentro que nadie lo podía sacar de ahí. Y pasaron los meses. Yo, como le decía en principio, me iba por mucho tiempo en la casa. Y un día de esto, cuando me fueron a buscar mis compañeros de trabajo, le dije que se vayan porque yo no iba a ir a ningún lugar. Era porque Dios estaba haciendo obra en mi corazón. Y doy gracias a Dios porque Dios llega a tiempo. Y pasaron como 3 días y llegan unos varones a la casa a visitar a mi esposa, mi suegro. Y ese día no lo voy a olvidar nunca, porque ese día llegó Dios a buscarme a mi hogar. Ese día llegó Dios a, a- a rescatarme, a darme una mano para poder salir de donde estaba. Yo no podía salir de ahí, así que oraron un momento y me invitaron a la oración. No me gustaban las oraciones, pero ese día los acompañé.
Y ese día me acuerdo que le dije al Señor, Señor, si tú eres real, si tú de verdad existes, sácame de aquí donde estoy, porque yo no puedo salir de aquí. Pero si eres real, ayúdame. Esas fueron muy simples palabras. Y pasó un momento y llega un varón y me dice, lo toma el Señor y me habla y me dice, te salvé de la muerte en tal lugar. Cuando lo íbamos a hundir en una lancha, me dijo, yo te salvé de ahí. Y ese día no lo voy a olvidar nunca, porque ahí pude entender que realmente había un Dios que me amaba. Y me fue a buscar. Y la palabra de Dios dice que Él vino a nosotros, nosotros no fuimos a Él. Él vino a nosotros. Así que le doy gracias a Dios por eso. Y de ahí comenzó una nueva vida para mí. Como a los 2 días después de que pasó eso en mi hogar, me despierto en la mañana y miro para el lado y estaba mi esposa, que no la conocía. Miro a mis hijos, tampoco los conocía, pero ese día los conocí. Ese día pude ver que había una familia a mi lado, después de 12 años más o menos, juntos y no los conocía. Por eso dice la palabra de Dios que vuestros ojos están vendados. Y Él cuando viene saca la venda y podemos ver la luz. Y yo pude conocer a mi familia después de muchos años, que estaba con ellos y no los quería. Así que los abracé y les pedí perdón. No sé cuántas veces les pedí perdón. Y les sigo pidiendo perdón cuando me acuerdo de esos hermosos días. Siempre me recuerdo ese día cuando Dios me rescató. Dios pudo ordenar mi hogar, pudo restaurar mi familia. Y gracias a Dios porque pude reconocerlo, que tanto me hacía falta. Ahora puedo decir que Él me ha ayudado, me ha guardado. Así que, hermanos, los bendigo a todos ustedes. Esas fueron mis palabras, ese fue lo que Dios pudo hacer con mi vida. Y yo creo que van a ser bendecidos y nunca miren atrás, sino que aunque han pasado problemas, miren a Cristo, que Él siempre va a estar ahí. Y pude entender que todo eso que tenía, esa rabia dentro de mí, por lo que había pasado desde pequeño, Dios se la llevó, la enterró, y la palabra de Dios dice que ahora somos una nueva criatura. Por eso ahora yo puedo bendecirlo. Bendigo a toda la juventud que a lo mejor van a escuchar este testimonio. Así que gracias doy a Dios
por darme esta oportunidad de poder bendecirlos a ustedes. Así que sean muy bendecidos de parte de Dios.